Siguiendo con nuestros estudios del libro del Salmo, o el libro de los Salmos, hoy nos toca entonces considerar el Salmo número 8. Dice la gloria de Dios y la honra del hombre. De hecho, este sería el bosquejo general del sermón del Salmo. ¿Okay? Realmente ese sería el bosquejo, muy sencillo. Sin embargo, vamos a considerarlo y que el Señor nos guíe. Vamos a leer el Salmo primero, aprovechando que está bien sencillo y corto. Oramos al Señor y explicamos el texto. Dice, vamos a leer desde el subtítulo, dice, al músico principal sobre Gilit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oveja y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo primero que debemos decir de este Salmo número 8 es que es diferente, parece una pausa abrupta de lo que hemos venido tratando en los Salmos. Hemos venido tratando de salmos de súplica, de lamento, de súplica individual. Sin embargo, aquí cambia el panorama en el Salmo número 8. Si bien los copistas de los salmos no dijeron, bueno, después de este salmo vamos a copiar entonces el Salmo 8. Sin embargo, los que sí recopilaron los salmos y los ordenaron, vieron que en medio de toda la lamentación que hay y de la súplica, Señor, tú eres mi justicia, ayúdame, todo lo que hemos visto de la serie de los salmos, ahora vemos un canto de alabanza. Es un canto hermoso de alabanza el Salmo número 8. De hecho, algunos dicen que los himnos de alabanza deberían ser como el Salmo número 8. Él nos da la estructura de lo que debe ser un himno en una congregación. ¿Qué hay allí? Bueno, hay glorificación al nombre de Dios, pero también nos habla del hecho de cómo se relaciona ese Dios con nosotros, los seres humanos, y nos ayuda a entender cuál es la diferencia que tenemos con ese Dios y lo que le debemos a ese Dios. De hecho, este salmo nos ayuda también a reconocer un poquito el concepto o la diferencia en conceptos entre la alabanza y la adoración. Cuando hablamos de alabanza nos estamos refiriendo a esa expresión de admiración, pero una admiración gozosa y deleitosa en los hechos y las obras de Dios en favor de uno. Esa es la alabanza. No toda música rápida es alabanza. ¿Okay? Muchos tienen un concepto errado. Bueno, la música rápida es alabanza, la música melancólica y suave, entonces adoración. Alabanza y adoración. Entonces, momento de alabanza, música rápida, estridente. Momento de adoración, música melancólica que me parte el alma. Pero realmente la alabanza es una expresión de admiración por los hechos y las obras de Dios. Por otro lado, es como lo vemos en Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 18. Vamos rápidamente para ver un poco de lo que es la alabanza bíblica. Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 8. He aquí el pueblo de Dios el pueblo de Israel saliendo de Egipto acaba de ver la gloria de Dios cuando ellos pasan en seco el mar rojo y el Señor permite que los enemigos pasen también por el mar, pero ellos son ahogados allí en el mar.
y son finalmente liberados de Egipto. Y Moisés se levanta a cantar, con regocijo, con gozo, pero con admiración. No es solamente estoy feliz, sino que estoy admirado y asombrado, apesadumbrado de la gloriosa liberación que el Señor ha hecho. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. La alabanza y la adoración son dirigidas al Señor, no a otra cosa, no a nuestros sentimientos. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ellos lo acaban de ver, lo acaban de presenciar. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y si sigues leyendo, ves esas expresiones gozosas de admiración por las obras que el Señor hace en favor de su pueblo. Por otro lado tenemos el concepto de adoración. La adoración es rendir una pleitesía y un culto, un servicio a Dios, contemplando básicamente su carácter, contemplando su naturaleza y sus atributos. Todo lo que se hace exalta los atributos de Dios. Cuando venimos y decimos en un domingo en la mañana, bueno, vamos a venir a adorar, no estamos diciendo que los cánticos es solamente la adoración. Los cánticos es parte de la adoración, es lo que le servimos a Dios. Por eso se llama servicio también, culto o servicio. Es lo que le venimos a rendir a Dios. Eso es adoración, pero tiene que ver con su carácter. En una iglesia, todo lo que se hace en el culto público debe girar en torno al carácter de Dios. Si Dios es majestuoso, nosotros debemos procurar que todo sea con majestad al Señor, con orden al Señor, ¿sí? Y que todo tiene que girar en torno entonces a los atributos, no solamente lo que hace, sino lo que es. Eso es adoración, es contemplar quién es Él. Eso es la adoración. Muy bien, pero para no irnos del tema, el Salmo número 8 es un cántico de alabanza. Es hermoso porque es un regocijo y es estar pasmado de lo que el Señor ha hecho. Este himno presenta, en primer lugar, cómo el nombre de Dios se hace patente en toda la creación. Se hace patente su dignidad, su poder, su majestad. Y en segundo lugar, es el contraste cuando se compara con el hombre, tan pequeño, cuando ve los cielos, obra de sus manos, de sus dedos. ¿Quién soy yo? Se ve minimizado el salmista. Entonces es un canto donde contrasta el poder y la gloria de Dios con la bajeza y lo poco que realmente somos nosotros los seres humanos. El Salmo número 8 comienza con una frase y termina con una frase, con la misma frase. Ahora, la frase dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el versículo número 9 dice lo mismo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sin embargo, la frase última está cargada de más emoción por todo lo que vamos a ver en el contenido para terminar diciendo, oh Jehová Dios nuestro, cuán glorioso. Es como que después de todo lo que he dicho, lo que he contemplado, cuán glorioso es tu nombre. La única manera de alabar a Dios es considerar lo que Dios ha hecho, cómo Dios se manifiesta. La intención de este salmo es dejar plasmado en los cantores, porque este fue escrito para alabar al Señor, en los cantores del templo, para que dejen en su mente no solamente la primera frase, sino que la última frase estalle de más emoción. Es así muy increyendo, es lo que quiere hacer el Salmo. La alabanza gira en torno a encontrar una respuesta planteada en el versículo 4. ¿Cuál es? ¿Qué dice la pregunta? De hecho, ahí gira. Es la característica principal de este salmo. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? El salmista contempla
las obras de Dios y se pregunta, ¿qué ve Dios en mí? ¿O qué ve Dios en el hombre? Él se queda asombrado de cómo el tan grande, tan inmenso, el Dios soberano, imponente, se interese por el bienestar del hombre. Por eso, tan glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es impresionante que tú, siendo un Dios tan grande, tan vasto, que no necesitas nada, aún estás tan atento a nuestras necesidades. Dice, para que tengas de Él memoria, es ocuparse de la persona, y para que lo visites, para defenderlo. Esas son las palabras que más o menos tienen la connotación en estos versículos. Ocuparse de las necesidades y atenderlos en medio de las pruebas, defenderlos. Amén. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Podemos seguir repitiendo esa frase. Muy bien. No hay una situación histórica en específico de este salmo realmente. No podemos datarlo en una fecha o en una ocasión específica de la vida de David. Dice que es un salmo de David. Pero lo que sí podemos decir es que es un salmo que muy probablemente se cantaba cuando habían servicios nocturnos en el templo. Cuando usted lee Salmo 134.1, ¿verdad? Vamos allí rápidamente. Vamos a dos nada más. Isaías 30:29 y Salmo 134.1. Salmo 134.1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Isaías 30:29. Isaías 30:29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Entonces es un cántico que muy probablemente era general para los servicios nocturnos. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí no se menciona la contemplación del sol, por ejemplo, del día, de la mañana, no como en Salmo 19, un día emite, ¿verdad?, a otro día declara sabiduría. Pero aquí se nos habla de los astros, de las estrellas, de la luna, entonces estamos hablando de una contemplación en la noche. Y lo más interesante es que el Salmo 8, y lo vamos a ver al final con más detalle, es una referencia explícita a Génesis 1:26. Vamos a leerlo nada más para tenerlo en la mente. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí el Señor está pronunciando el propósito, o un propósito, de la cual formó al hombre, para que él señorease sobre la tierra. Y el Salmo 8 es un eco precisamente de lo que es Génesis capítulo 1, versículo 26. Por lo tanto, cuando dice, cuando veo, esa primera persona, yo, no se está refiriendo a alguien individual, sino como alguien representativo, como el ser humano. Cuando veo esto, y dice, tú has coronado de gloria, tú le has dado que todo esté bajo sus pies. Entonces es un representante de la humanidad quien está haciendo este cántico. Es un hombre en representación, o presentándose delante de Dios en representación de los hombres. Esa es la figura del Salmo 8. Ahora vamos a considerar los versículos, el contenido. El contenido del Salmo número 8. Vamos a dividirlo en dos. Versículos 1 al 2 nos habla del poder ilimitado y la dignidad correspondiente de Dios. Vuelvo a repetirlo. Versículos 1 y 2. El poder ilimitado y la dignidad correspondiente de Dios. Versículos 3 al 9, hasta el último.
nos habla del poder limitado y la dignidad designada al hombre. El poder limitado y la dignidad designada del hombre o al hombre. Entonces vamos a considerar el poder ilimitado y la dignidad correspondiente de Dios. Versículos 1 al 2. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro. La palabra Señor nuestro no es simplemente una expresión de balde que tenemos aquí en el Salmo 8, sino que es la manera en cómo alguien se dirigía a un rey. Es una expresión real para dirigirse a la majestad de un rey. Vayan conmigo a estos versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Primero de Reyes, capítulo 1. Versículo 11. Dice: Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, que nuestro Señor? Es un título real. Nuestro Señor. Fíjense el versículo 43 del mismo capítulo. Versículo 43. Jonatán respondió y dijo a Adonías: Ciertamente nuestro Señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón. Versículo 47. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor, el rey David. Entonces, un título que se le dirigía a un rey. Y aquí se está exaltando a Dios, a Jehová, a Yahvé, como el rey. Pero no solamente el rey de Israel, sino el rey de toda la creación. No es un Dios tribal. No es simplemente el Dios de Israel. Está hablando el Dios, el dueño y el rey de toda la tierra. Su dominio lo abarca todo. Su dominio es sobre todo y sobre todos, como dice en Daniel. No solo sobre un pueblo en específico, sino que se extiende de forma visible a todos. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, oh Rey, oh Majestad, le está diciendo, oh Majestad, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Cielo y tierra declaran que Dios, Jehová, es el Rey. Amén. Y lo primero que debemos entender cuando nos acercamos a Dios es que no es nuestro pana, no es nuestro amigo. Él es el Rey. Y debemos acercarnos con temor y temblor al Señor nuestro, a ese título real. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Cómo nos acercamos delante de Dios cuando oramos? ¿Cómo nos acercamos? Sí, Él es amigo, por supuesto, ¿verdad? Pero lo primero que debemos entender es que Él gobierna soberano. En cualquier situación que podamos tener, Él está en poder, en dominio. Él está reinando. Versículo número 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y el vengativo. El versículo 2 está totalmente pegado al versículo 1. No parece, pero sí lo es, porque lo que quiere hacer es precisamente un contraste de quién lo reconoce y quién no. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, y sobre los cielos has puesto tu gloria. Y dice, eso lo reconocen unos y otros no. El versículo número 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Sí, Dios es excelso, Dios es glorioso. Su gloria es visible en la creación, sin embargo el reconocimiento no es de todos. A unos llama niños
y a otros llama enemigos y vengativos. En relación con la frase los niños, ¿quiénes son los niños? ¿Son los únicos que reconocen a Dios? ¿O qué quiere decir el salmista con la palabra niños? Podemos precisar dos elementos cuando se habla de los niños. En primer lugar, una actitud sencilla e inocente. Una actitud sencilla e inocente. Un infante descubre cosas cada día y acepta las cosas tal como son, no se cuestiona. ¿Sí? Mi hija está creciendo y poco a poco está experimentando cosas nuevas y ella queda con los ojos abiertos. Es asombrarse de lo que hay. ¿Por qué? Porque precisamente hay ignorancia. Y estamos hablando de una actitud humilde. ¿Quiénes son los que reconocen a Dios? Los niños. Los niños en su característica de humildad. Ellos no están cuestionando, no están sacando conjeturas, simplemente se están deleitando en los asuntos. Simplemente están experimentando las cosas. Eso en primer lugar, ellos aceptan la realidad tal como es de manera gozosa. Pero en segundo lugar, la actitud de un infante también se puede catalogar como alguien inadecuado. Si yo quiero pedir a mi hijo que haga tal asunto, ¿verdad? Probablemente usted me dirá, pero es que él no tiene ni el tamaño ni la fuerza para hacer eso, para agarrar algo pesado y moverlo. Bueno, un niño precisamente se ve como alguien inadecuado, pero tú podrías hacer eso. Jeremías capítulo 1 versículo 6 nos habla de cómo se sentía Jeremías cuando Dios lo llama. Jeremías tenía una actitud de un niño. Jeremías 1:6. Y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Él se sentía inadecuado para el oficio que el Señor le estaba colocando. Eso quiere decir que Dios se complace en dar su conocimiento de su gloria y su majestad a personas que se ven inadecuadas. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios es un eco de Salmo 8. Primera de Corintios 1:27. Charles Spurgeon dice, hablando de esto, dice, el hombre en general, hablando de quién es el niño, bueno, dice, el hombre en general que viene de un comienzo tan débil y pobre como son los niños y los que maman. Con todo, acaba teniendo tal poder que puede enfrentarse y vencer al enemigo y al rebelde. Los apóstoles, cuya apariencia externa era deplorable, en cierto sentido comparable a los niños y los que maman. Si los cotejamos con los grandes del mundo, aunque criaturas pobres y despreciadas, eran todos instrumentos principales al servicio y la gloria de Dios. Matthew Henry también comenta lo siguiente y dice, a veces el poder de Dios hace que pasen cosas grandiosas en su iglesia por medio de instrumentos débiles e improbables, para que pueda aparecer más evidente que la excelencia del poder es de Dios y no del hombre. Él hace todo esto debido a sus enemigos para acallarlos, para avergonzar. Mira lo que yo hago con alguien ignorante, con alguien inadecuado para burlarse, realmente, definitivamente para burlarse del supuesto sabio de este siglo. De hecho, Cristo interpretó el asunto de los niños de la misma manera como lo estamos diciendo. Vayan conmigo a Mateo 11.
Mateo capítulo 11, versículo 25. Si ves los versículos anteriores, versículos 20 al 24, te das cuenta que son los lamentos y los ayes que el Señor Jesucristo pronuncia contra Corazín, Betsaida. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El versículo 23, y tú, Capernaum, ¿verdad? Hablando de soberbia, hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? El contraste de los supuestos sabios y entendidos. Los sabios y entendidos son los enemigos y los vengadores. Ellos realmente no quieren el conocimiento de Dios. No reconocen la gloria de Dios. Y el Señor dice, de los niños, de los inadecuados, de los que son humildes, de ahí el Señor ha hecho algo. Mateo 21:16. Porque dice, de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Cuál es esa fortaleza? El Señor Jesucristo agarra el mismo pasaje, Salmo 8, y dice cuál es la fortaleza. Capítulo 21, versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste qué? La alabanza. ¿Cuál es la fortaleza del pueblo de Dios? Cuando alaba al Señor. Amén. ¿Quiénes son los niños? ¿Qué hace Dios? Ese Dios inmenso que se ha revelado a unos pobres infantes que no merecen nada, que no han hecho nada para ganarse algo. ¿Qué ha hecho Dios? Ha perfeccionado la alabanza y esa es la fortaleza de ellos. Porque conocen al Señor y ellos se deleitan. En cambio los otros son rebeldes y opositores al conocimiento de Dios. Entonces, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has revelado tu gloria, aunque es evidente, se lo has revelado a personas sencillas. A personas sencillas has perfeccionado la alabanza, has hecho fortaleza. He allí la fortaleza del pueblo de Dios cuando se deleita en las obras de Dios. ¿Para qué? Para callar al enemigo y al vengativo, para callarlo, para dejarlo sin palabras, para avergonzarlo. Lo último que vamos a ver entonces en esta noche dice el poder limitado y la dignidad designada del hombre. Los versículos 3 hasta terminar, bueno, es del 3 al 8, porque el 9 es el estribillo que se repite del versículo 1. Esta sección radica precisamente en el versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. No nos da realmente, el salmista no nos da respuesta. ¿Qué es el hombre? Si podemos irnos a otros versículos de la Biblia, por supuesto que podríamos responder a esta pregunta. Sin embargo, nos estamos quedando solamente aquí en el Salmo 8. En el Salmo solamente se nos dice qué es el hombre, por qué tal, qué es lo que le impulsa al salmista a preguntarse eso. El versículo anterior dice, versículo 3, cuando veo tus cielos,
obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Está hablando de un Dios artesano. Los comentaristas dicen, este es un Dios artesano. ¿Por qué artesano? Porque lo hace con sus propias manos. Sí, es una idea antropomórfica, pero la idea o lo que nos quiere hacer entender es que Dios no es tan trascendente como muchos creemos, sino que está inmanente. Él está cerca realmente. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Está hablando de lo detallado, de cómo Dios ha tenido cuidado de cada asunto, cada detalle en el cielo. Dice, la luna y las estrellas que tú formaste. Está hablando de delicadeza, está hablando como un alfarero que está haciendo su trabajo. No es simplemente una fábrica de hacer objetos. La creación de Dios no solamente cuando hablamos, sí, Él lo hizo con su boca, ciertamente, pero eso no quita el hecho de que Dios estuvo allí presente. No solamente dijo, bueno, hágase la luz y se fue. Ya está la luz. Ok, chévere. No, Él estuvo atento a cada detalle. Todo nos habla de ese cuidado de Dios. Y entonces el salmista se pregunta, tú que eres tan detallista y tan cuidadoso con esta creación tan majestuosa que me abruma, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que Dios se ocupe de nosotros? No, como dije anteriormente, no hay una respuesta, pero nos dice por qué. Él dice que es el hombre para que tengas memoria y para que lo visites. El salmista entonces enumera una serie de gracias que el Señor ha hecho, de manera que le ha placido al Señor solamente, nadie le dijo, simplemente el Señor ha dado esas gracias al hombre, y por eso el salmista dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 5a. ¿Qué fue lo primero que ha hecho Dios en favor del hombre? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles. La palabra allí, menor que los dioses, también se puede traducir. No estamos hablando de que se plantea politeísmo. Estamos hablando de que la palabra en hebreo es Elohim. Le has hecho menor que Elohim. Recuerde que Elohim es el plural, ¿verdad?, de la deidad, es el nombre plural, y es el nombre que se le designa a Dios. Entonces podemos decir, le has hecho menor que Dios, o como se puede traducir también, menor que los seres angelicales. Lo que está haciendo es un contraste. El hombre, tú le has hecho tanto, pero no es como tú. No es como tú. Hay una distancia. Conservemos la distancia. No quiere colocar al hombre, no quiere ensalzarlo tanto como para decir, yo soy Dios. Le has hecho poco menor que los ángeles. Es decir, no es igual en deidad con los seres angelicales. Sin embargo, tampoco es igual que los otros seres terrenales. Es una categoría muy especial que Dios le ha dado al hombre. No es como tú, pero tampoco es como ellos. No es como tú en deidad, pero tampoco es como los otros seres terrenales. Es una cosa más allá. ¿Por qué? No es como los ángeles, ¿verdad? Como los seres angelicales. Sin embargo, versículo 5, parte B. Sin embargo, podemos decirlo, lo coronaste de gloria y de honra. Es decir, le has dado una distinción que es notable al resto de la creación. La pregunta es, ¿cuál es esa distinción? El versículo siguiente nos responde esa distinción. ¿En qué lo has coronado de gloria? ¿En qué lo has honrado? Dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste
bajo sus pies. Versículo 6a, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es decir, le ha colocado como alguien administrador del rey. Ese es el propósito del hombre, administrar lo que es de Dios. Es un vicerregente, es un vicedios, porque Dios es el Señor, Señor nuestro, y dice, y le ha dado señorío al hombre. Es un corregente con Dios, no es igual a Dios, pero Dios le ha dado una dignidad increíble. ¿Qué es el hombre para que tú le hayas hecho eso? Esa dignidad. Por eso es que, sí, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, al contemplar los cielos, sí. Pero lo que tú has hecho con nosotros, barros, mentirosos, y él dice al final, cuán glorioso, se exacerba la alabanza, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. No solamente lo que hay en el cielo, sino el trato de Dios con el humano. Y entonces podemos decir, ¿cómo sabemos, es la pregunta, cómo sabemos que Dios realmente le ha hecho Señor sobre todas las obras de sus manos? Entonces el versículo 6b nos lo responde. Todo lo pusiste bajo sus pies. Todo lo pusiste bajo los pies. Le ha dado autoridad y eso se nota. Todo lo has colocado bajo sus pies. Ahora la pregunta es, ¿qué todo es ese todo? ¿Qué todo es ese todo? Yo tengo autoridad. Ok. Señor, ¿qué todo es todo allí? El versículo 7 y 8 nos dicen que es ese todo. Todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Qué? Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Pensé que era autoridad contra las legiones celestes. Es un ámbito de autoridad, de dominio que el hombre puede ejercer sobre animales domésticos. Ahí se nombra, por ejemplo, las ovejas y los bueyes. Dice, y todo ello, es decir, como que todo lo que está en esa categoría de granjas, domésticos, y los salvajes, las bestias del campo. También le dice sobre los que están en el mar, y los que no sabemos que están en el mar también. Todo eso que pasa ahí. Recuerden que en la mitología antigua, recuerden que todo lo que está en lo profundo del mar, ellos desconocían cómo se llamaban estos animales, o bueno, le daban connotación mitológica a ese tipo de animales. Bueno, el Señor le dice, bueno, eso se lo entregué al hombre para que lo administrara. En resumen, es todo lo que está al alcance del hombre para cuidar. Todo lo que está al alcance del hombre para cuidar y para echar mano de él. Génesis 1:26, ya lo leímos, y vamos a leer otro versículo allí también rápidamente. Génesis 2. Versículo 16, Génesis 2:16. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero eran versículos 4 y 5, ¿sí? 4 y 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense lo que le dio el Señor. De toda planta del campo, y de toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 7,
donde dice que le ha entregado las bestias del campo para que coma. 16. Y mandó Jehová al hombre diciendo, no. Sí, me equivoqué yo. No. Ya. 30, 1:30, gracias. Dice, y a toda vez, 29 y 30, ok. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Entonces, esto va en contra de los que solamente son vegetarianos, por ejemplo. Es decir, Dios nos ha dado la capacidad de administrar las cosas, ¿verdad? Como para también comer carne. Bueno, lo cierto es que tenemos administración de parte de Dios. Es una dignidad es un poder limitado, pero una dignidad designada por Dios. Ahora, para terminar, el hombre realmente no merece esa dignidad o esa distinción que Dios le ha dado. Pero el hecho de que no lo merezcamos no quiere decir que Dios no nos va a pedir cuenta de eso. ¿Cierto? Dios sí ha tenido un favor muy especial y generoso con nosotros, pero nosotros debemos dar cuenta de Dios. El Salmo nos enseña que somos representantes o imágenes de Dios en la tierra. Y esa imagen no se perdió en la caída. Génesis 9:6. Génesis 9:6. Este es en el pacto de Dios con Noé, luego de la caída. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ya había la caída, pero la imagen de Dios quiere decir el representante de Dios. El hombre ha sido designado como el representante de Dios en la tierra, ante los animales, ante las otras criaturas. La pregunta es, ¿luego de la caída hemos perdido esa responsabilidad? Obviamente que no. Entonces, ¿somos buenos representantes de Dios en la tierra? Debido al pecado, no. Debido al pecado, no. Y Dios nos va a demandar eso. No solamente el cristiano, todos. A todo el hombre, toda la humanidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 5, nos habla de Cristo como el representante de una nueva humanidad. Y todo lo que se habla del Salmo 8, Cristo lo cumple cabalmente. Él es el segundo Adán. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2, 5 dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Señor Jesús. Me perdí. Todo sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? A Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Cristo es colocado ahora como el representante de una nueva humanidad. En Cristo todo el Salmo capítulo 8 es completo. Él lo cumple a perfección. Él es el verdadero hombre, el verdadero representante de la humanidad al que Dios ha coronado de honra, Dios ha coronado de gloria, a quien ha puesto todas las cosas bajo su pie. En 1 Corintios 15 también vemos que el Señor dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todas las cosas. El Señor no es solamente Cristo, no solamente regente de los cielos y de la tierra, sino de todo, el mundo visible e invisible. Y todos los que estén en Cristo son contados como verdaderos y legítimos representantes de Dios en la tierra. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Porque por la mucha, 4:4. Ya. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la verdadera y perfecta imagen de Dios. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. En el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros cuerpos por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la verdadera imagen y representación de Dios. Quien está en Cristo está cumpliendo el propósito de su vida. Quien no está en Él es una imagen distorsionada porque es la imagen de Adán, del primer Adán. La imagen corrupta del primer Adán, que obviamente jamás alcanzará el propósito de ser el correcto representante. Pero Cristo, y fíjense cómo el autor de Hebreos agarra el texto de Salmo 8 y se lo aplica a Cristo. Cristo es el verdadero. Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y que el Señor nos ayude a contemplar la grandiosa majestad del Señor. Que también salgamos, como decían los salmistas, o este salmista en el Salmo 8, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro. Primeramente reconocer a Dios como nuestro Señor, nuestro Rey, y reconocerlo siendo como niños, infantes. Sí, somos inadecuados, pero el Señor nos ha dado una dignidad por Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor y elevamos una oración de alabanza al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias, porque de lo vil y lo menospreciados has escogido para avergonzar a los fuertes, a los sabios de este mundo. Has enloquecido la sabiduría de este mundo, Señor. Y nos los has entregado, Señor, a nosotros. Gracias porque, no por quienes somos, Señor, sino porque tú has querido, Señor, darnos ese corazón humilde. De recibir, Señor, de aceptar y reconocer y humillarnos delante de ti. Gracias, Señor, porque podíamos ser, Señor, rebeldes y enemigos, como todos los demás, pero tú nos rescataste. Y por eso, Señor, queremos alabarte, porque grandes y maravillosas son tus obras, no solamente en la creación, sino en la nueva creación que has hecho en nuestro corazón. Gracias porque en Cristo estamos cumpliendo el propósito de nuestras vidas de ser verdaderos representantes tuyos en la tierra. Gracias porque nos miras en Cristo.
Gracias, Señor, porque Cristo, el verdadero hombre, el segundo Adán, nuestro representante, ahora, Señor, cumpliendo toda la justicia, se nos atribuye a nosotros también por tu gracia. Te alabamos y te adoramos, y no hay más palabras, Señor, para alabarte por todo lo que has hecho en favor de nosotros. Qué bueno eres, Señor. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.